Muy bien, el día de hoy vamos a empezar el módulo número 3, denominado Microsoft Office Access, base de datos. Toda la información que nos rodea hoy en día y que nosotros no hacemos uso tanto del Internet, de sistemas en nuestros trabajos, eh, todos no estamos rodeados, ¿no?, de grandes cantidades de información. Y esta información se van almacenando, se van actualizando, se van eliminando, se van haciendo consultas y muchas cosas más. Y toda nuestra información ya está digitalizada, ¿no? Inclusive desde la RENIEC, nuestros datos están ahí. Y pertenece, ¿no?, a un entorno llamado, o sea, toda esa información está dentro, ¿no?, de una base de datos. En la base de datos se recogen, se organizan, se procesan información de una manera más fácil. Mediante un programa, como es un gestor de base de datos, podemos nosotros procesar la información a un nivel avanzado ya con lenguajes de programación, por ejemplo, SQL, pero también hay aplicaciones que no necesariamente podemos hacerlo con programación, ¿no?, como es el Microsoft Office Access, en el cual mediante herramientas y el ingreso de datos podemos hacer, ¿no?, muchos procesos y simplificar varias tareas. El contenido que abarca este módulo, según el sílabus, es lo siguiente: introducción a Access, lo que es la administración de tablas, relaciones entre tablas y consultas, consultas de acción, diseño de formularios, informes y macros en Access y programación VBA en Access, ¿ya? De eso trata este módulo. Material elaborado por mi persona y disponible para ustedes en cada día que vamos a ir avanzando los temas. Empezaremos con el primer tema: introducción a Access, organización de base de datos y tablas de datos. ¿Qué viene a ser una base de datos? De una forma muy resumida, es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático, ¿no? El usuario, como por ejemplo, ¿no?, en un municipio, tiene, ¿no?, su sistema de abastecimiento, su sistema de trámite documentario, ¿no?, y otros. Todos esos sistemas tienen, ¿no?, una base de datos que comúnmente el usuario que lo utiliza, ¿no?, en cada oficina que lo opera, estos sistemas, casi no tiene un acceso directo a esa base de datos, ¿no?, sino que mediante el entorno gráfico que es el que tiene el sistema, puede actualizar, hacer consultas, agregar, eliminar y muchas acciones, ¿no?, que impliquen su trabajo. ¿Qué es el Microsoft Office Access? Es un sistema de gestión de base de datos incluido en las ediciones profesionales de la suite de Microsoft Office. Este es un programa muy sencillo de utilizar para lo que es administración de base de datos. Tiene bastantes herramientas, ¿no?, que si por ejemplo ustedes lo trabajan a un nivel más avanzado, ¿no?, porque conmigo van a aprender lo básico y un poco de intermedio, ¿sí? Pero más avanzado, ustedes también pueden profundizar. Hay bastante, ¿no?, por aprender en esta aplicación. Empezamos con lo que es iniciar
y cerrar el Access. Entonces, para iniciar, pues, ¿no? Botón inicio, escribo Access y ahí lo tienes, a Access, ¿no? Su icono tiene la forma, ¿no? De unos discos y con la A. Ingreso y ahí tengo la pantalla inicial del Access. También puedes acceder, si es que tienes icono de acceso directo en el escritorio, también puedes abrir con él. Para cerrar, el botón X o por ahí con al F4 puedes cerrarlo. Acá tenemos esta pantalla inicial del Access, ¿no? Lo que nos sale al inicio. Esto es para empezar, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar, no? Tal vez por ahí abriendo ya una base de datos que anteriormente hemos estado trabajando o iniciar una nueva. Cargar plantillas, ¿no? También. Vamos con este siguiente paso, que es creando una base de datos. Vamos a crear nuestra primera base de datos. El ejemplo. En esa pantalla inicial, ¿sí? Todos estamos ahí, en la pantalla inicial. Para crear una nueva base de datos, de forma directa, hacer clic en el icono base de datos en blanco. Aquí está, ¿no? Este icono. Ahí todos vamos a hacer clic, base de datos en blanco. Y al hacerlo, nos sale un pequeño cuadro de diálogo en el cual te va a especificar que ingreses el nombre de la base de datos, ¿no? ¿Qué nombre va a tener en sí el archivo? Y dónde deseas almacenar esta base de datos, ¿no? A ver, ¿qué nombre le vamos a colocar según los pasos? BD personal. Así que esto lo podemos borrar y podemos escribir BD personal. ¿Listo? Ya. Ahora, si tú quisieras cambiar la ubicación, por acá tienes un icono de carpeta y ahí tú puedes ingresar y especificar alguna carpeta en específico donde deseas que se almacene o se guarde este archivo de base de datos. Que podría ser, ¿no? La carpeta donde tú guardas todos tus trabajos del curso, ¿ya? Pero créate otra carpeta nueva, ¿no? Que diga, bueno, Access, ¿no? Trabajos Access o ejemplos Access podría ser. Porque si tú no cambias esto, por defecto también lo va a guardar en un lugar, mira. Lo va a guardar en la carpeta documentos. ¿No acostumbras ahí siempre guardar tus archivos? También, ¿no? Sin cambiar esto, crear y automáticamente lo va a guardar en documentos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, cualquiera de las opciones, no hay problema, pero ustedes tienen que saber dónde está guardado, ¿no? Por ejemplo, si yo le voy a dar una ruta, a ver acá en el disco E, voy a crear una carpeta nueva y ahí, por ejemplo, poner, ¿no? Ejemplos, base de datos. Lo abro y aceptar. ¿Ya? Entonces ahí le estoy indicando ya una ubicación en específico, ¿no? Dónde se va a guardar. Y por último, crear. Tienes acá el botón crear. Y ya con eso está creada tu base de datos, ¿no? Y ya listo para empezar a trabajar. ¿Correcto? Muy bien. Entorno gráfico del Access. Una vez que ya hemos nosotros creado ya nuestra base de datos,
Tenemos aquí ya el entorno gráfico del Access. Acá en la separata les he puesto igual, ¿no? Una captura de esa pantalla. Y las partes, ¿no? Por acá. Tenemos las herramientas de acceso rápido, ¿no? Esas herramientas que lo tenemos, ¿no? En todas las aplicaciones de Office, donde comúnmente está el botón para guardar, para deshacer, para rehacer, ¿no? Comúnmente eso, ¿no? La barra de título en B, donde me va a mostrar el nombre del archivo, inclusive también la ubicación. C, control de ventana, ahí están los botones minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. En D tenemos el menú archivo, ¿no? Igual como en la mayoría de aplicaciones de Office tienes, ¿no? Disponible. Ahí el menú archivo donde ingresas y accedes eh, a este asistente, ¿no? Donde tú puedes iniciar una nueva base de datos, abrir una que ya has trabajado anteriormente. Luego tenemos en E las cintas de opciones. Cintas de opciones en Access. Acá tenemos en las cintas de opciones algunas herramientas, ¿no? Que están en otros programas y otros, bueno, la gran mayoría, son em, son del Access, no están disponibles, ¿no? En las otras herramientas, ¿no? Pero sí hay algunas, como por ejemplo formatos que vemos por acá, eso sí está disponible, ¿no? En la mayoría de aplicaciones del Office. ¿Qué más tenemos? F, las herramientas, bueno, dentro de cada cinta de opciones tenemos ahí, ¿no? Un conjunto de herramientas. ¿Qué más? G, tenemos el panel de contenido. Es este panel que vemos al lado izquierdo. Y acá nos va a ir saliendo, bueno, todo lo que vamos creando, ¿no? Si vamos creando tablas, vamos haciendo consultas, formularios, informes, todo aquí va a ir saliendo, ¿ya? Ahí también tú puedes una forma fácil acceder y abrir, ¿no? Alguna tabla en específico, ¿no? Que quisieras modificar o, ¿no? O verificar. Tenemos en H el editor de la tabla, ¿no? Toda esta parte que vemos acá, algo similar al Excel, ¿no? Sabemos que en Excel trabajábamos con hojas de cálculo y algo similar, ¿no? Acá vemos una tabla, ¿ya? Pero más bien no va a tener así, ¿no? La estructura como lo era por acá, ¿no? Columnas A, B, C, D, fila 1, 2, 3, 4, ¿no? Y así. En I tenemos el explorador de registros. Por acá, ¿no? Si ya tuviésemos varios registros, podemos utilizar, ¿no? Hay como unos botones y con los cuales podemos desplazarnos en los registros, ¿no? Que vamos creando en el Access. Y los modos de vista. Por acá tenemos dos modos de vista, ¿no? Por defecto, cuando abrimos una nueva base de datos, siempre vamos a estar en el modo hoja de datos. Pero también tenemos vista diseño, ¿no? Este que vemos por acá, ¿no? Son dos vistas, ¿no? Las cuales podemos en cualquier momento cambiar. Y bueno, esas son las partes
el programa Microsoft Office Access. Vamos empezando con un poco de teoría, porque también es importante que ustedes manejen parte teórica para comprender, ¿no?, lo que se va haciendo. Tabla de datos. Vamos a crear una tabla de datos. ¿Pero qué viene a ser una tabla de datos? Es un objeto que se define y utiliza para almacenar los datos. Esta tabla contiene información sobre un tema, un asunto en particular. Por ejemplo, que pueden ser una tabla de clientes, de pedidos u otros. Las tablas contienen campos que almacenan los diferentes datos, ¿no?, como es el código del cliente, el nombre del cliente, dirección y otros. El conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se le denomina registros o filas. Así, todos los campos de un cliente forman un registro. Ahora, vamos a ver lo que es crear tabla de datos. Tenemos diversas formas, ¿no?, para crear las tablas de datos. A ver, por ejemplo, la forma 1, que es disponer de la misma tabla inicial. Quiere decir eso. Es esta tabla, ¿no?, que cuando tú has abierto, ¿no?, o has creado una nueva base de datos, ya por defecto aquí te genera como una tabla, la tabla 1. Después de crearlas, vamos a disponer, ¿no?, de esa tabla. Esa tabla está vacía, ¿no?, en sus registros. ¿Qué nos dice? Haga un clic derecho en la pestaña de la tabla vacía y opción guardar. Y te va a pedir un nombre. Le vas a poner de nombre personal. ¿Qué quiere decir eso? Acá vemos como una pestaña, ¿no?, como una X. Ahí mismo es donde nos indica, ¿ya? Clic derecho y opción guardar. Ahí ingresen, ¿ya? Tabla 1, clic derecho, opción guardar. Luego de hacerlo, te va a pedir, como decía, el nombre, ¿no? ¿Y qué nombre vamos a ponerle? Según los pasos de nuestra separata personal. Y aceptamos. Y ya está. Ya está creada la tabla personal. La forma 2 es añadir la tabla desde el modo hoja de datos. Y utilizando nuestras pestañas, crear tablas y tablas. En este momento estamos, bueno, justamente en vista hoja de datos, ¿ya? A ver, voy a cerrar esta tabla, ¿sí?, que ya la hemos guardado anteriormente. Lo voy a cerrar, ¿sí? Ahora vamos a proceder con los pasos que indica acá. Crear tablas y tablas. Crear tablas, aquí estoy, y opción tabla. Y mira, con eso estás creando una nueva tabla. ¿Ok? Listo. Esta otra tabla no la vamos a guardar, ¿ya? Simplemente la vamos a cerrar por acá y se va a eliminar. Solamente se guarda cuando le ponemos un nombre, ¿no? Cuando le ponemos un nombre ya recién va a guardar. A ver, en la siguiente. Crear una tabla en modo diseño. Ya. Estoy aquí.
Y tenemos que trabajar en modo diseño. ¿Listo? El modo diseño, mira, si observas por acá, eh, cuando no tenemos abierto ninguna tabla, como que sale aquí desactivado. ¿Listo? Lo que tenemos que hacer es eh, o bien abrir una tabla, ¿sí? O también podemos irnos por acá, crear y diseño de tabla, ¿ya? Son dos alternativas, ¿ya? A ver, si nos vamos aquí a crear y diseño de tabla, te va a salir así, mira. Ese es el modo diseño, ¿listo? Crear y diseño de tabla. Y acá, el modo diseño, podemos ingresar los campos y sus propiedades. Acá tenemos campos y también las propiedades. ¿Listo? Esta es otra forma de crear tablas. Y esta es la que más se utiliza y la que yo les recomiendo, ¿no? En modo diseño, porque ahí podemos nosotros ir especificando las diversas propiedades que va a tener eh, cada campo, ¿no? Que se va agregando en mi tabla. ¿Listo? ¿Qué más? Eh, Vamos a ingresar campos, ¿ya? Porque de momento solo estamos creando tablas. Correcto, ya hemos aprendido diversas formas de crear tablas, pero ahora esas tablas pues tienen que contener campos, ¿ya? Ahora, esos campos, ¿por qué se crean? ¿Para qué se crean? Eso se crea para estructurar. Eso va a determinar la estructura de tu tabla, ¿correcto? Cuando tú vas a trabajar o generar una base de datos, ya, a ver, voy a generar una base de datos, por ejemplo, para matrícula de estudiantes en una universidad, en un colegio, ¿listo? Tú tienes que identificar, para crearlo, ¿no? Las entidades, ¿no? ¿Qué entidades intervienen en la matrícula, ¿no? Por ejemplo, el estudiante, ¿sí? Eh, Podría ser los cursos, ¿no? Si por ejemplo es en una universidad, ¿en qué cursos se va a matricular? ¿Correcto? Eh, lo que es los docentes, ¿no? Se le va a asignar por cursos, eh, y así, pues, ¿no? Cada elemento que interviene en lo que es matrícula, hay que ir pensando, ¿no? Como una entidad individual y esa entidad internamente tiene sus atributos, ¿no? Que lo llaman campos. O por ejemplo, ¿no? Al estudiante, ¿qué atributos tiene? Tiene tal vez su código del estudiante, tiene su nombre, sus apellidos, su DNI, eh, la carrera que está estudiando, el ciclo y demás, ¿no? Edad, ¿no? Y muchos aspectos que se pueden considerar en esa entidad, ¿ya? Entonces, así, ¿no? Uno tiene que ir estructurando qué información, ¿no? Se va a consignar para cada entidad. A ver, para este caso, ¿no? Estamos haciendo de, por ejemplo, los trabajadores o el personal, ¿ya? Y vamos a agregar, por ejemplo, los siguientes campos, ¿no? Un código identificador único, nombres, apellidos, DNI, cargo y categoría. ¿Listo? A ver, entonces, esto es sobre la primera tabla que elaboramos, ¿se acuerdan? De personal. ¿Ya? Si estamos acá, cerramos esta última tabla que estábamos practicando, ¿no? Lo que era creación de tablas. Y vamos a trabajar con este de aquí de personal. Lo abrimos con doble clic. Y por defecto, como estamos acá en la vista de datos,
Desde esta vista podemos ir agregando nosotros los campos. A ver, vamos a aprenderlo, ¿ya? Fíjense que el campo ID ya está agregado por defecto, mira. Dice ID. Nosotros no lo hemos hecho, ¿ya? ¿Y por qué está y para qué está, dirán, ¿no? Ya. Eh, año tras año, ¿no? Mientras se va haciendo mejoras, ¿no? En estos programas, hay varios procesos que a veces son repetitivos, ¿no? Y que siempre se hacen en la mayoría de tablas. Entonces, pues ya en programas así que ya son más avanzados, ¿no? Tienen una evolución en el tiempo, ya les va trayendo ya algunos procesos ya hechos, ¿no? Como es, por ejemplo, creación de un ID. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve un ID? ¿No? Primeramente es un, un registro único, ¿sí? Que lo va a diferenciar a todos los registros, ¿no? Que vas a agregar, ¿sí? Como se lo podría comparar, ¿no? Tal vez el ID, si pensando en un estudiante, podría ser como su código de matrícula o código del estudiante, ¿no? Ese código es único, nadie más lo tiene en la universidad, ¿listo? O algo así como nuestro DNI. Nuestro DNI es único, ¿correcto? ¿Por qué se tiene que trabajar con esto, no? Eso es para poderlo identificar, ¿no? A ese usuario y pues no pueden haber datos repetidos, ¿no? No va a haber otro registro que va a tener tu mismo DNI con otros datos. No, no puede existir eso, ¿no? Solamente tiene que estar el tuyo. Entonces, por acá, este ID nos va a permitir eso, ¿ya? También tal vez tener un control, ¿no? Eh, por ejemplo, en un orden de matrícula, ¿no? Quiénes se ha matriculado primero y así, ¿no? Van teniendo un orden. Porque este ID comúnmente es autonumérico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que se va autonumerando, ¿no? El primer registro va a ser uno, luego dos, tres, cuatro, ¿no? Y eso lo va a hacer automáticamente el programa. Ustedes no le van a colocar, ¿ya? A ver, pero lo demás sí vamos a agregar, ¿no? Como es nombres, apellidos, DNI. A ver, para nombres, para acá tengo, ¿no? Haga clic para agregar. Listo. Luego acá te dice qué tipo de dato es el que vas a agregar. Tenemos textos cortos, tenemos números grandes, monedas, fechas y otros. En este caso, lo que comúnmente se agrega son los bar charts o textos cortos, ¿ya? Que pueden almacenar números y textos a la vez. Si fuese un dato exclusivamente numérico, con el cual voy a hacer cálculos, ¿no? Tiene que ser, ¿no? De tipo número. ¿Listo? En este caso, no. Como va a ser nombres, texto corto. Y acá te va a pedir el nombre, ¿no? ¿Qué nombre le vamos a poner? Nombres. Escribimos directamente nombres. Listo. Luego que sigue, el siguiente campo es apellidos. ¿Ya? Mira, escribí nombres, presiono un Enter y luego ya te va a salir, mira, para el siguiente campo. Y acá en el siguiente campo, igual, ¿no? Tú vas a especificar qué tipo de campo va a ser. Igual, ¿no? Para el nombre, para el apellido, igual va a ser tipo texto corto. Texto corto, y acá escribes apellidos. ¿Ok? Luego tenemos el DNI. Enter. Luego te va a pedir acá el siguiente campo. Enter, ¿ya? Con Enter lo estoy haciendo. Luego texto corto, ¿sí? Y aquí dirá, pero el DNI no es un número. Bien, entonces, aquí, texto corto para el DNI. Luego tenemos cargo, enter. Cargo también, pues, ¿no? ¿Qué cargo es? Pues, ¿no? Tal vez asistente. Igual es un texto, pues, ¿no? Texto corto. Cargo. Y categoría. Enter. Igual, ¿no? Categoría, tal vez
cat 1, cat 2, ¿no? Un texto también, ¿no? Categoría. Listo. ¿Algo más que hacer? No, porque acá puedes seguir agregando, mira, más campos. No, para este ejemplo es suficiente. Guardo mis cambios por acá. Y en este disquete. Cierras tu tabla y lo vuelves a abrir para comprobar si es que ha guardado o no. Ah, miren. Sí ha guardado. Ahí están todos los campos que he agregado. ¿Listo? Ok. Ya lo guardamos, esta tabla. Ahora, vamos a agregar registros en esta tabla. ¿Ya? Y acá tenemos una tablita, eso lo vamos a agregar. ¿Correcto? A ver. Cuando tú lo has cerrado, ¿sí? Y lo has vuelto a abrir, al abrir, ya también tú puedes comenzar a agregar los registros. Empezarías con el primer registro. Y como decía, esta tabla ya por defecto me agrega una ID, ¿no? Y eso lo va a considerar como la clave primaria. Esa clave primaria, como dije, va a ser de tipo único y también autonumérico. Y me va a servir también para relacionar con otras tablas, ¿ya? Como un tema que vamos a aprender en la siguiente clase, ¿no? Relaciones de tablas, ¿no? Muy importante. Empezamos, ¿no? Directamente acá con los nombres. Voy a poner en pantalla. Ustedes también, como ya se ha compartido el material, pueden ahí tener su material en su pantalla y ponerlo así como yo lo tengo acá, para que sea más cómodo el copiar. Y comiencen a agregar todos estos registros, ¿ya? Empezamos. A ver, el primer registro, nombres, Aquiles. Pueden presionar un Enter o Tab para pasar de, de cada celda, ¿no? De cada uno de los campos. Vertical, Rodríguez, Enter o Tab, el DNI, cargo asistente administrativo, categoría A. Enter. Y mira, se va aquí al ID. Ahí no voy a escribir nada porque eso se autogenera. Otro Enter. Paso con el siguiente. Cecilia. Enter. Enter. Y así voy agregando cada uno de estos valores, los registros, a mi tabla, ¿no? Me equivoqué en algo. Ya, ubícate nomás ahí en la celda, ¿no? Manualmente. Y ahí agrégale. Enter y Enter. Y así continúen agregando los demás registros. Muy bien. Ahora vamos a crear otra tabla. En este caso la tabla oficinas y también con sus registros. El anterior que hemos hecho, cuando ya lo terminen, siempre no olvidarse de guardarlo por acá de preferencia, ¿ya? Con este icono del disquete. ¿Listo? Y lo pueden cerrar. Ya, ahora vamos a crear y agregar una nueva tabla, empezando con el modo de vista diseño. Así que lo vamos a crear
diseño de tabla, ¿no? Y aquí vamos a crear los siguientes campos y con los tipos de datos, ¿no? Que nos indica acá, ¿no? El paso 1. Tenemos los campos ID, tipo de datos, autonumeración, ¿ya? Por aquí, ¿no? Aquí. Y por acá, tipo de datos de autonumeración. ¿Listo? Oficina, siguiente nombre del campo. Nos pide acá el tipo de datos, texto corto, ya está por defecto. Luego el siguiente campo que va a ser ubicación. Y el tipo de dato, igual que el anterior, texto corto. Datos en modo diseño, de esa manera se agregan, ¿no? Cada uno de los campos. Pero luego nos pide acá establecer la clave principal. Ya tiene que haber, ¿no? Para este caso, una clave principal. Y va a ser el ID. Entonces, clic derecho, al costadito de ID, ¿sí? Al costadito hay como un cuadro gris. Ahí vas a hacerle un clic derecho y te va a salir un menú. Y en este menú, escoge clave principal. Va a salir como una llavecita, ¿no? En ese lugar. ¿Listo? Ese es un indicador que haya. Ahí se ha creado ya una clave principal. ¿Listo? Guardar la tabla con el nombre oficinas. Entonces, clic derecho aquí en mi tabla y guardar. Y le coloco de nombre oficinas. Y acepta. Mira, ya se ha creado otra tabla más. A continuación, cambiamos al modo vista diseño. En mi Access, de modo diseño, voy a cambiar a la vista hoja de datos, ¿no? Porque cuando está en hoja de datos, te permite agregar cada uno de los registros. ¿Correcto? Empezamos con oficina. Por ejemplo, tengo la oficina de personal. La ubicación va a estar en el piso 1. Tengo la oficina de mesa de partes. Piso 1. Logística. Piso 2. Contabilidad. Piso 2. Y de la misma manera, para guardar esto, ¿no? El disquete. Y cierro. Ya está ahí guardado mi otra tabla, mi segunda tabla. Hemos creado en esta base de datos dos tablas. Una de personal y la otra de oficinas. Muy bien. Continuando. Vamos a ver ahora propiedades de campos, ¿no? Algunas de las propiedades, porque tiene bastantes propiedades cada uno de los campos. Con estas propiedades se pueden personalizar los datos, ¿no? Que vamos ingresando en cada uno de los registros. Por ejemplo, podemos definir
el tamaño del campo, ¿no? Que quiere decir la dimensión de los caracteres del campo. Por ejemplo, podemos tener nosotros algunos campos que no van a requerir que sean de gran tamaño, como por ejemplo un DNI. Los caracteres de un DNI son 8, ¿no? Entonces nada más tú le puedes poner 8, suficiente. ¿Para qué le vas a poner un tamaño mayor, no? Solamente vas a colocar ahí DNIs. Que por ejemplo los sexos que a veces colocan FM, puedes ponerle tamaño 1, solamente para un carácter, ¿sí? Y de esa manera, ¿no? Lo puede ir definiendo. Formato. Es el diseño de presentación del campo, ¿no? Por ejemplo, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando tú le colocas texto corto, fecha, autonumérico. Vamos a ver un poco sobre esto del tamaño y el formato, ¿ya? Pero ya en una hoja, perdón, en una base de datos, ¿ya? Y vamos a crear una nueva, para no olvidarnos, ¿no? Cómo se creaba una nueva base de datos. En este caso va a ser la base de datos Clínica Esperanza, ¿ya? Podemos nosotros ingresar archivo y por acá, otra vez, base de datos en blanco. Y por acá, Clínica Esperanza. Ubicación donde se va a guardar. Ya tú puedes definir, ¿no? Lugar donde guardas todos tus trabajos. Aceptar. Y crear. Ya está. Ya creado la base de datos Clínica Esperanza. Ahora, luego de crear, nos pide crear también una tabla, la tabla pacientes. De preferencia, acá como vamos a poner en práctica lo que es tamaño del campo, lo que es el formato, de preferencia esto, si lo vamos a trabajar desde aquí es más complejo. Es mejor hacerlo desde vista diseño. Así que esta tabla la podemos mostrar en vista diseño, ¿ya? Estando acá, podemos irnos a cambiar aquí, ¿no? A vista diseño. Y puede ser que te pida ya un nombre. Te pide el nombre, ya ponle pacientes. Y desde acá, desde vista diseño, que ya anteriormente también hemos accedido y hemos creado, ¿no? Unas tablas. Desde ahí vamos a agregar, tal y como nos está pidiendo este cuadro. Acá hay un cuadro. Ya lo voy a poner para que lo pueda tener a la mano, ¿no? Las dos vistas. Ya. Acá tengo nombre del campo y de paciente. Va a ser autonumérico. Ya está en autonumérico por defecto. Su tamaño
va a ser entero largo. Por acá si vemos, esas son las propiedades del campo, están por aquí abajo. ¿Ya? Ahí donde dice general, y ahí tenemos tamaño del campo. Entero largo, ya está en entero largo, no lo cambies. Requerido, indexado. ¿Ya? Entonces eso de ahí tampoco cambia, está por defecto. Siguiente, debajo de él, creo nombres. Eso va a ser tipo de texto, tipo de datos, texto corto. Su tamaño va a ser de 100 caracteres. Por acá, donde están las propiedades del campo. Ahí modifico, por defecto está en 255. 255, coloco en 100. Requerido, sí. ¿Ya? Busco la propiedad de requerido, está en no, y le coloco en sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? Como decía, el tamaño, simplemente acá, el valor que tú colocas es el tamaño máximo en caracteres que vas a poder ingresar. En lo que es requerido, es decir, que si ese valor sí o sí se va a ingresar, ¿no? Si tú lo dejas en no, que es por defecto, puede ir vacío. Pero cuando se le coloca requerido sí, quiere decir que ese valor tiene que haber un valor, ¿no? Un texto, un número, tiene que estar ingresado. Si no, no te va a aceptar. ¿Ya? Luego colocamos el de apellidos. ¿Ya? El de apellidos, texto corto igual. El tamaño del campo va a ser 255, que ese ya está por defecto. No es el tamaño máximo, ¿no?, que te acepta. 155. Para lo que es el texto corto, ¿no? Porque y si quieres más, ahí hay otros tipos de textos, ¿no?, de mayor tamaño. Indexado, perdón, requerido, sí. ¿Dónde está requerido? Le coloco sí. El valor que sí o sí se va a agregar. Luego tengo sexo. También va a ser de texto corto y entero largo 1. Perdón, en lo que es el tamaño del campo. 1. Acá solamente se va a colocar M o F. Entonces, simplemente tamaño de campo 1. Requerido, sí. Porque quiero que ese valor se coloque de todas maneras, que no quede en blanco. Sexo, fecha de nacimiento. Este de acá es una fecha. Fecha hora. Buscas acá el tipo de dato, ingresas y cambias a fecha hora. Ya. Fecha hora. El requerido, sí. Busco acá donde está requerido y lo coloco en sí. Tengo el siguiente campo para agregar DNI de texto corto, y para el DNI necesito 8 caracteres, así que en tamaño del campo coloco 8. Este va a ser requerido, sí.
por último, el celular. También de texto corto con un tamaño de 9. Requerido, este puede quedar vacío, pues que quede requerido no. Y luego guarda los cambios, guardar, y luego lo puedes cerrar. Muy bien, entonces a continuación vamos a ver máscara de entrada. Esto también es otra propiedad, ¿no? Como dije acá en modo diseño, cuando nosotros vamos trabajando, tenemos por aquí abajo una serie de propiedades, ¿no? Me refiero a todo esto de aquí, ¿ya? Que ya vienen por defecto algunos valores, pero que nosotros también de manera personalizada podemos ir definiendo, ¿no? Y esto va a hacer que la información que se vaya agregando en la base de datos sea más precisa y puntual, ¿no? En lo que se necesita, ¿ya? Y también con eso, bueno, miren, no es que sea una forma correcta, ¿no? De ingresar una base de datos para optimizarla, es que solamente se agregue lo necesario, ¿no? No otros datos de más, ¿no? Porque si nosotros lo dejamos libre, las bases de datos pues rápido se hacen grandes, ¿no? O sea, me refiero en tamaño que ocupa en el disco. Eso es cuando lo dejas pues así todo libre, ¿no? Pero cuando ya tú lo vas así, especificando, ¿no? Sus propiedades específicas, ya haces que también eso no suceda, ¿no? Así, o no genere futuros problemas, ¿no? En las consultas, en las relaciones, ¿no? Que se puedan hacer entre una y otra tabla. A ver, máscara de entrada. Este es un modelo para todos los datos introducidos en el campo seleccionado, ¿no? O sea, es como una pequeña ayuda visual que nos va a salir al momento de ir agregando el valor. Nos quisiéramos que en el registro salga así, ¿no? Para que el usuario, ¿no? Ah, entonces vea por acá, entonces, ¿no? Día, mes y año, ¿no? El espacio así para el mes. ¿Cómo se puede colocar esa máscara de entrada, ¿no? Para que esté en esta presentación. En esta base de datos de Clínica Esperanza, lo vamos a hacer, ¿no? En una máscara de entrada a la fecha de nacimiento. Si estamos en este momento con esta tabla, en buena hora nos ubicamos en fecha de nacimiento, ¿no? Porque ese tipo de campo es el que tiene, pues, ¿no? El tipo de dato, fecha y hora. Seleccionamos ese campo, ¿sí? Ya estamos ahí, seleccionado. Y en el panel de propiedades, dirigirse a máscara de entrada. Y en su botón de configuración, ahí vamos a hacer un clic. A ver, ahí estoy, fecha de nacimiento, y busco acá en sus propiedades del campo, ahí vas a buscar máscara de entrada, aquí está, ya lo encontré debajo de formato. Hago un clic en él, ¿sí? Ahí está vacío, ¿no? De momento está vacío la máscara de entrada. Y al lado derecho, justamente donde acaba esta especie de tabla, ¿no? Que vemos por acá, hay unos botoncitos. Esos botoncitos te permiten acceder a las configuraciones, ¿no? De máscara de entrada. Ahí voy a ingresar con un clic. Acá tengo, ¿no? El asistente para crear máscaras de entrada. Eso varía según al tipo de dato, ¿no? Con todos los tipos de datos va a ser lo mismo, ¿no? En este caso va a ser para fechas, ¿no? Tipo de datos de fechas. Vamos a escoger fecha corta y siguiente en ese asistente. Fecha larga está por aquí. Aquí está, mira. Siguiente opción, fecha corta. Ahí seleccionalo y siguiente.
Desea cambiar la máscara de entrada. Acá tenemos cómo va a ser la máscara de entrada. Fijarse que el carácter del marcador esté en subguión. A veces no está. Tú ingresas aquí donde dice carácter de marcador. Ya. Ingreso. Y acá voy a tener otros. ¿Cierto? Si ya está en subguión, déjalo como está. No lo cambies. Si no lo está, búscalo y selecciónalo. ¿Listo? El subguión. ¿Correcto? Y por último, siguiente y finalizar. Siguiente y finalizar. Y ya está generada la máscara de entrada, ¿no? Y acá puedo ver, miren, la máscara de entrada. ¿Listo? Muy bien. Cuando ya ingreses los valores, te va a salir con esa máscara. ¿Ya? Cuando vayas a ingresar un nuevo registro. Listo. Ese es un ejemplo básico, ¿no? De cómo crear una máscara de entrada, porque se pueden hacer diversos procesos con lo que son las máscaras de entradas. Continuamos viendo, a ver, otra propiedad. Título. Título del campo predeterminado. ¿Ya? Cualquier campo que tú seleccionas, por ejemplo, nombres. ¿Ya? Por acá tienes, ¿no? Para el título. ¿No? Esta es como una etiqueta que podría servir como para obtener una descripción, ¿no? De qué es lo que se va a colocar, ¿no? Aquí en este campo. ¿Listo? Valor predeterminado genera un valor para el nuevo campo. Valor predeterminado, ¿no? O sea, es un dato que ya por defecto va a estar, ¿no? En mi registro, ¿no? También se podría especificar eso. ¿Qué más tengo? Regla de validación. ¿Qué hace la regla de validación? Por ahí abajo también está, ¿no? Regla de validación. La regla de validación genera un valor predeterminado para el nuevo campo. Por ejemplo, una regla de validación que se puede aplicar. Solo permitir el ingreso de valores igual o superiores a 1000. ¿Ya? Y esto tal vez lo podemos hacer en la base de datos de personal, aplicando una regla de validación. ¿Correcto? O sea, lo vamos a hacer en esa base de datos, ya la anterior, la que tenemos actualmente. De momento lo vamos a ver, lo voy a guardar primero. Y lo vamos a hacer en otra base de datos, ¿ya? Ese proceso. Guardando, puedo cerrar acá mi tabla. Y ahora voy a abrir la otra base de datos que hemos trabajado anteriormente, ¿no? La de personal. Archivo. Para acá te va a salir inclusive también los últimos que has usado, ¿no? Los recientes. Desde ahí también lo puedes abrir. O si no, desde abrir y buscas ahí examinar, ¿no? Y dónde está esa base de datos, ¿no? Del BD personal. En mi caso acá lo tengo a la mano. Lo voy a abrir directamente desde acá. Ahora, mira, algo peculiar de las bases de datos cuando tú cierras y abres, de hecho que te va a salir con una advertencia de seguridad. Se deshabilitó, ¿no? Por ahí. Entonces, tú le das a habilitar contenido. Y así es que te salen esos mensajes. ¿Correcto? Habilitar contenido. Listo. A ver, esa tabla lo vamos a abrir en modo diseño. La tabla de personal. Lo voy a abrir, pero en modo diseño. Aquí. Listo. Y acá me dice que trabaja en un campo de sueldo. Y observo que no tiene ese campo, así que lo voy a agregar en este momento, ¿ya?
sueldo. Ahora, ¿qué tendré que poner? ¿El sueldo será de tipo texto o de tipo número? Entonces el sueldo, colocarlo tipo número. Ya está. Guardo. Y ahora sí le vamos a colocar este ejemplo de validación, que solamente me acepte sueldos iguales o superiores a 1000. Entonces, en la regla de validación vas a colocar, ¿no? Esto de aquí, mayor, igual, 1000. ¿Ya? A ver, ¿dónde están las reglas de validación? Por acá, ¿no? Regla de validación, aquí está. Y voy a ingresar por acá estos puntitos. Y desde acá se pueden generar funciones, se pueden crear expresiones, ¿correcto? Y ese es un tema que más adelante lo vamos a aprender a más profundidad. De momento algo simple, ¿no? Escribir directamente aquí, mayor, igual, 1000. ¿No? Eso va a ser nuestra regla de validación. Y en ese cuadro colocas, ¿no? Mayor, igual, 1000. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, acéptalo. Listo. Guarda los cambios. Sí. Por acá va a decir, te vas a dar un mensaje, ¿no? Si ya has agregado anteriormente, ¿no? Te va a decir que ya no va a ser válido en los anteriores, ¿no? Ya no hay problema, dale sí. ¿Ya? Listo. Ya es por lo que ya anteriormente tenía agregado, ¿no? Tenía agregado valores. ¿Listo? Sí, le voy a dar también, ¿ya? Ya. Ahora a ver, lo voy a abrir personal. Listo. Y mira por acá los sueldos. A ver. Voy a empezar a agregar aquí, a ver, 900. Enter. Y mira qué dice acá. Uno o más valores están prohibidos por la regla de validación. Mayor o igual, 1000. Listo, acepto. O sea que no me acepta. Si tú colocas 900 de sueldo, no. Me voy a colocarle 1500. Ahora sí. Por acá le voy a colocar 999. No lo acepta. 1000. 1000 sí. ¿No? Entonces, está funcionando. Desde 1000 para arriba, debe de aceptar. ¿Listo? Y eso gracias a la regla de validación. ¿Correcto? Ya lo hemos probado. Profesor, Muy bien. Vamos a ver este otro punto. Texto de validación. Establece el mensaje de error según la regla de validación. Nos hemos dado cuenta que cuando, por ejemplo, estamos agregando aquí, ¿no? Un sueldo menor a 1000, me sale un mensaje de error. Entonces, ese mensaje también lo podemos nosotros personalizar, ¿ya? Para lo cual hay que ingresar otra vez al modo vista diseño, ¿sí? De esta tabla de personal. Me voy acá a vista diseño, me dirijo a sueldo, y acá en sueldo tengo, ¿no? Mira, debajo de regla de validación está, dice texto de validación. Entonces ahí colocas, ¿no? Por ejemplo, debe colocar valores iguales o mayores que 1000. Guardo. Y ahora sí, cuando pruebes otra vez el ingreso de un nuevo registro, a ver, mira, coloco 790. Debes colocar valores iguales o mayores que 1000. Acepto. Tienes que cambiar. Y ahora sí.
¿Listo? Entonces has visto que también se puede así ir personalizando mediante estas propiedades. Requerido es lo que ya anteriormente hemos hecho también, ¿no? Algunos ejemplos de esto, donde poníamos en sí requerido, ya sé que sea obligatorio, ¿no? La entrada de esos datos del campo. No puede ir vacío. Cuando el requerido está en no, ahí sí va a aceptarte valores vacíos. ¿Ya? En ocasiones hay datos que sí o sí los necesitamos, pues no pueden ir vacíos. Y otros sí, ¿no? Hay otros que sí tal vez podrían quedar vacíos, ¿no? Como por ejemplo, número celular tal vez, ¿no? Podría ser, ¿no? Opcional. O correo, tal vez, ¿no? Opcional, lo puedes dejar tal vez vacío. O también es que vas a ingresar. Permitir longitud cero. Considera si el campo puede ser cero o no. ¿Listo? Esa es otra propiedad también que posee en sí en los campos, ¿no? Cuando vamos personalizando, ¿no? Sus propiedades. Ahora vamos a ver este otro. Mostrar control. Muestra un tipo de control que se utilizará al momento de ingresar el campo del registro. Ejemplo, miren acá. Cuando tú vas a agregar el sexo, puedes hacer que tengas una lista desplegable para que no escribas, bueno, M, F, M, F, con una lista desplegable ya previamente preparada. Tú puedes escoger, ¿no? Entre M o F, ¿no? Para que no estés escribiendo. Entonces, eso vamos a hacer a continuación, ¿ya? ¿Dónde lo vamos a hacer? En la base de datos de Clínica Esperanza. Ahí lo vamos a hacer. Entonces, esta que tenemos por acá, podemos, bueno, luego de guardarlo, podemos otra vez regresar a Clínica Esperanza, archivo, abrir, o si te sale por acá en recientes, regresa a Clínica Esperanza. Y si sale este mensaje de seguridad, habilitar. Habilitar. Listo. Abrimos pacientes y acá vamos a hacer ese arreglo en lo que es el sexo, este campo. ¿Y cómo se hace? Se lo hace en vista diseño. Como era para cambiar a vista diseño, por acá. Vista diseño. Están estos iconos por acá abajo. Y ahí estás otra vez en vista diseño de la tabla pacientes. Ahora seleccionamos el campo del sexo. Ahí estoy, con el campo del sexo. En las propiedades nos vamos a dirigir a búsqueda. Por acá tenemos las propiedades. Hasta ahora hemos trabajado todo en general, porque fíjense acá abajo tienes dos categorías, ¿no? En general y en búsqueda. Nosotros hasta el momento hemos trabajado en general. Ahora vas a ingresar a búsqueda. Entonces ahí ingresa búsqueda. ¿Qué más? Y ahí tenemos también propiedades. En la propiedad mostrar control, escoger la opción cuadro de lista. Observa que por acá quieres mostrar control y cuadro de texto. Lo vas a cambiar, ¿sí? Acá a cuadro de lista. Mira, acá hay un botoncito desplegable y aquí escoges cuadro de lista. ¿Correcto? A continuación, ya lo hemos cambiado a cuadro de lista. Y ahora van a salir más propiedades. Mira, al momento de colocar cuadro de lista, observa que acá abajo te salen más propiedades, ¿no? Ok.
vamos a cambiar donde dice tipo de origen de la fila. Esta, ¿no? Ahí voy a ingresar y vas a colocar lista valores. Ingreso por aquí, hay unas opciones y lista de valores. Ya está. Eso voy a colocar. Y luego, en la propiedad origen de fila, agregar m, punto y coma, f. ¿Ya? Origen de fila está aquí debajo. Y ahí colocas m, escribes, ¿no? Punto y coma, f. Es lo que se va a agregar a la lista, ¿ya? De esa manera se crean listas. Y eso cuando estés agregando en tu tabla, registro por registro, ya te va a salir ahí con una lista para que escojas. ¿Correcto? Luego, guarda los cambios y prueba los resultados. Lo voy a cerrar y voy a ingresar otra vez a pacientes. Mira, por acá voy a ingresar un paciente, a ver. A ver, voy a ingresarme a mí mismo. El sexo, mira, ahora me sale con lista desplegable. Ahí está la fecha de nacimiento, mira. Ahí está con la máscara de entrada, ¿no? Que también habíamos puesto. ¿No? Y de esta forma, pues, se hace este proceso, ¿no? De mostrar control. ¿Listo? Con una lista desplegable. Y bueno, eso sería todo por esta clase.